Hola, hola a todos, soy Katia de Ruso con Katia. En este programa te cuento cómo comenzar a hablar el ruso con confianza y fluidez en tan solo 6 meses, ¿sí? Cómo comprender la lógica de cómo se habla ruso, de cómo pasar esta etapa de no sentirte muy bien hablando ruso a, bueno, sentirte mucho mejor, mucho más relajado y sentir confianza cuando hablas. Yo estoy ahora en Georgia y también es una buena experiencia en plan idiomas porque es mi primera vez acá y como saben o si no saben, acá usan un alfabeto muy, muy distinto y yo no lo sé leer. Sí, mucha gente habla ruso, por eso sí, también, bueno, como antes ya sabían que el ruso se hablaba en varios países, hoy en día aún en Georgia, aunque la gente joven hable más inglés, pero hay muchísimas cosas escritas en inglés, los menús te dan en ruso, quiero decir, ¿sí? Y la mayoría de las personas te contestan más en ruso. Lo que es bueno y es un buen ejemplo para mí, para ver cómo se vive en un país donde no hablas el idioma, pero sobre todo cuando no sabes leer ciertas cosas, ¿sí? Cuando uh, tú pues no comprendes qué es lo que está escrito, ¿sí? Y la verdad es que es muy estresante. Yo he estado pensando todos estos 3 días en mis alumnos que aprenden un vocabulario, o sea, estas letras completamente nuevas desde cero. Y yo, bueno, como veo, avanzan bastante bien porque el cirílico es bastante parecido, o sea, no hay tantas letras que son diferentes y varias se pronuncian, o sea, el sonido, como los sonidos están mezclados, pero igualmente existen, ¿sí? Es como un juego así. Y el tema de hoy, ¿sí? Hoy en este programa pequeño vamos a hablar de cómo haces para comenzar a hablar en ruso si, por ejemplo, ya vives acá. O, bueno, en general voy a estar hablando de la gente que ya está viviendo en Rusia y todavía tiene problemas con hablar ruso. Yo voy a decirles unos consejos, hola, hola, de cómo hacer para pasar esta etapa, ¿sí? Para ya dar un paso hacia la fluidez. Pero también si, por ejemplo, tú ya tienes amigos rusos, por ejemplo, en Chile, yo fui a eventos de rusos en Chile, hubo 30 personas o más que venían para hacer asados y obviamente hablábamos entre nosotros en ruso y mis alumnos o la gente que aprende ruso, los acá seguidores preguntan, Dios mío, ¿dónde puedo practicar ruso en mi país? ¿Sí? Porque obviamente no nos hace sentir muy bien el hecho de no poder practicar este idioma, Privet Dani, si lo estás aprendiendo, ¿verdad? Si queremos practicar con alguien y en este sentido, como podemos tener muchísima envidia a la gente que ya vive en Rusia, que ya como tiene tantas oportunidades para practicar, pero hoy vamos a ver por qué sucede que estés viviendo en el país donde se habla, pero todavía no avanzas, ¿sí? Um, bueno, imagínate, si estuvieras en Rusia y las letras que normalmente ves por Instagram o en vídeos de gente de Rusia, de repente sí lo necesitas leer. El ejemplo más gracioso, las personas que conscientemente se mudaban a Rusia sin hablar ruso, son los de Eric, por ejemplo, si vieron la entrevista de este cubano que está. Súper, seguimos. Él me daba muchísimos ejemplos de cuando leía cosas de forma rara, como restaurante, leía pectopa, porque no sabía que la P de español en ruso se lee como R, ¿sí? Y obviamente, según él ahora, él dice, Eric, ¿sí? De haber vivido acá y después de haber pasado mi curso, porque él entró en enero de este año y se graduó en, bueno, julio, ¿ya? Entonces, solo de
este tiempo del curso, comenzó a comprender los casos y a participar en las conversaciones porque se sintió un poco más con confianza. ¿Ya? Y ahora dice que, Katia, yo creo que si vienes a Rusia y dedicas todo el tiempo solo al hecho de aprender ruso, en 6 meses hablas fluido. Eso fue lo que dijo él en su entrevista. Y eso me sorprende, ¿sí? Yo creo que en buen sentido me sorprende porque él sí tiene experiencia de estar acá y lo que él confesaba antes del curso era que se convirtió en una persona muy tímida y muy cerrada. Entonces, como que uno piensa, pero lo tienes todo. Tienes a tu esposa que te puede hablar en ruso, tienes a todo el ambiente, amigos rusos, vivían con los papás de la esposa, pero igualmente algo no le dejaba hablar. Lo que le molestó, lo que le molestaba siempre cuando salía con amigos rusos o en general estaba viviendo acá, bueno, acá no, en Rusia, sí, en San Petersburgo, era que no podía participar en las conversaciones, no se sentía bien, o sea, comenzaba a hablar, pero uno no comprendía todo, porque se enseña, no en todas partes te enseñan el lenguaje real de cómo la gente habla, ¿sí? Si no, yo no hubiera vivido en Chile, por ejemplo, es que es imposible comprenderlo, ¿sí? No se escucha. Pueden escribirme otra vez, por favor, si no entro otra vez al live. Sí, por favor, es importante porque si estoy sin sonido, mejor salgo, entro de nuevo. ¿Sí? ¿Escuchas? Ok. Entonces, su teléfono nada más. Súper. Ya. Y luego, cuando es una conversación normal, y sobre todo lo peor es cuando obviamente la gente que habla ruso bien, los rusos se juntan y entre nosotros obviamente vamos a hablar más rápido, vamos a usar estas formas que ya entendemos son diarias para nosotros, pero para un extranjero principiante sí va a ser difícil, ¿ya? Y ahí es más difícil participar y yo lo viví con un alumno, Brendan, un alumno que vive en Moscú, acaba de tener un bebé, han estado casados por unos 8 años con su esposa rusa. Gracias chicos, ya se escucha. Y ahora tienen un bebé, se llama Peter, y con, con ellos pasamos un fin de semana en San Petersburgo y yo tenía como una promoción porque, bueno, por ser blogger me dieron unas pizzas gratis gigantes y fuimos a comer pizzas con ellos. Y estábamos, creo que éramos todos rusos y solo él. Y él ya obviamente también tuvo ciertas clases y todo, pero en el momento, cuando en la mesa, todos empiezan a hablar así de rápido y bueno, como con frases incompletas, porque sí se entiende si ya lo has visto 1000 veces, pero cuando te falta práctica, no puedes, claro, no puedes seguir la conversación tan fácilmente. Y yo le tenía mucha pena esta tarde porque yo como siendo su profesora le quería explicar, quería hacer una pausa y decirle, oye, eso es esto, eso es todo, pero en la vida real no es así. O sea, sí, si tienes amigos, buenos amigos que um, te pueden explicar ciertas cosas, pero no lo van a estar haciendo todo el día, lamentablemente. Por eso quiero que tengan en mente que aunque, Luis, привет, привет, aunque estén aprendiendo bien, o sea, hoy he aprendido estas palabras, mañana voy a practicar esas palabras en frases, quiero que confíen más en su mente, en cómo funciona su cerebro, porque aunque en un momento, la primera vez que escuchan una frase no la comprendan, después cuando ya lo hayan escuchado 5 veces, aunque no sepas la traducción, lo puedes ir adivinando. Y en el momento cuando lo vas a adivinar, vas a sentir qué significa, vas a ser difícil para ti traducirlo a tu idioma, porque tú sabes la situación acá cuando se dice, tú sabes la situación en tu propio idioma cuando se dice, pero crear estas conexiones y
Por eso cuando avanzas, el lenguaje avanzado es muy difícil. Claro, es muy, muy difícil traducir lo que estás pensando, diciendo al otro idioma rápidamente, porque es que es difícil encontrar la palabra. Tú comprendes y sientes qué significa, pero no siempre lo sabemos describir. Por eso, chicos, distinguimos entre comprender lo que está pasando, y de hecho también eso lo practicamos muchísimo dentro del curso cerrado de ruso que tengo. Ahí tenemos 6 meses y ayer tuve clases grupales y veo cómo avanzan a una hora, apenas entran en septiembre, y avanzan muy bien porque, primero, están estudiando mucho, se nota que de verdad ya conocen el vocabulario y avanzan todos muy bien, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que así, así, tú, pues, um, como si yo, por ejemplo, si yo no traduzco cada palabra y simplemente me suelto y hablo ruso, para mí es súper importante que el alumno comprenda el contexto, ¿sí? Vamos a practicar ahora con ustedes. Les voy a decir una pequeña historia, 3, 4 frases, y quiero que me contesten una pregunta. La pregunta va a ser simple, sí o no, ¿sí? Ya, bueno, les hago la pregunta después. ¿Escuchamos ruso? Intento decir algo muy básico, de cómo me siento hoy en este hotel. ¿Listos? Vamos. Aunque no sepan la palabra, creo que lo pueden adivinar. Ya, intenten eso ahora. Sí, yo tengo más alumnas mujeres también, sí. Es natural eso, está bien. Muy bien. Entonces, в этом отеле очень холодно. В этом отеле очень холодно, и меня это дико бесит. Меня это дико бесит. Потому что ночью холодно спать, потому что ночью холодно спать, и потому что надо все время одевать много одежды. Otra vez. В этом отеле очень холодно, и меня это дико бесит, потому что ночью холодно спать, y надо одевать много одежды. Mi pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento viviendo en este hotel donde hace frío? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Me siento feliz o me siento enojada? ¿O cómo me siento? ¿Cuál fue la emoción? La frase que del ruso básico no van a saber es дико бесит. Меня дико бесит. La palabra бесит un poco habla por sí misma. Pero es un ejemplo. Y si tú fueras mi alumno, después de unas semanas, ya habrás comprendido todas las frases, todas las palabras básicas. Отель, холодно, мне, sí, ночью, спать, ¿ya? Entonces, van a comprender, ajá, Katia, entonces, pues en tu hotel hace frío, la frase que no vas a comprender es eso, меня бесит. Por la noche dices que tienes frío cuando duermes y tienes que llevar mucha ropa, одежда, ¿да? Luego, дико бесит, ya vas a comprender que бесит es cuando te pone muy enojada, ¿да? Por eso es lo mínimo que queremos lograr después de haber practicado algo, después de entrenar el oído, ¿sí? La comprensión. Que tú al menos sepas el contexto, porque a veces comprendes las palabras, pero la conclusión final,
¿Katia está feliz o Katia no está feliz? Es difícil de sacar, ¿no? Es difícil de sacar. ¿Cuándo? Cuando estés viviendo en Rusia, lo que sucede es que, primero, tienes muchísimo material alrededor tuyo. Y por un lado, eso te ayuda a cumplir tu sueño a leer cirílico, o sea, a poder leer y comprender lo que está pasando. Y lo más importante es comunicarte mejor con tus amigos en ruso. ¿Sí? Eso es lo que queremos conseguir. Y si en un ambiente así, bueno, si ustedes me creen y dicen que, Katia, ok, si escucho una palabra 5 o 10 veces, voy a ir adivinando qué significa, ¿ya? O 20 veces, ok. Después de cierto tiempo en Rusia voy a reconocer ciertas palabras y al menos el estado de ánimo de la situación. ¿Y por qué sucede que no se sienten cómodos? ¿Por qué el hecho de vivir en el país no equivale a estar hablando fluido? Yo les explico por qué. Hay muchas tentaciones, tipo seguir hablando con la novia en inglés. Habla ruso y tú hablas español, pues que puedan comunicarse en ambos idiomas. Es la situación ideal, al menos en las situaciones más cotidianas, ¿ya? Y de verdad, o sea, yo creo que la estrategia tiene que ser hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si estás viviendo en Rusia, ya el ambiente está hecho para ti, lo tienes todo para practicar todas las oportunidades para comunicarte mejor, aprender palabras, practicar cada día, porque normalmente lo que hacemos es buscamos a una persona que puede hablar con nosotros. Imagínate, yo estaba en el programa de Magíster y siempre, si encontraba a alguien que hablaba español, le escribía en español, practicaba con él o con ella, así, y siempre como tú vas corriendo hacia esta persona para practicar. Y en Rusia, bueno, estás ya rodeado de gente que estará muy feliz, Marcelo Privet, de practicar contigo. Pero al mismo tiempo, si no haces la tarea de casa, si no estudias al mismo tiempo, porque el secreto de estar hablando fluidamente, como yo en español, es saber todas las formas gramaticales y al final, como al menos en cierta cantidad de palabras, sentirte súper cómodo, súper bien, ¿sí? Entonces hay que hacer la tarea de casa. Por eso ustedes me escriben, no hay nada difícil. Sí, yo recibo estos comentarios aquí en Instagram, por ejemplo. No hay nada difícil si estudias. Entonces, ambas cosas, ¿sí? Si quieres comunicarte mejor con tu novia, si quieres comunicarte mejor con tus amigos, haz estas dos cosas, ¿sí? Si ya estás en Rusia, por eso yo tengo ahora en la última generación 4 personas que están viviendo en Moscú, en San Petersburgo. Pero ¿por qué entran al curso? ¿Por qué creen que entran al curso? Porque no es suficiente simplemente estar en este ambiente, ¿ya? Entonces, el enfoque súper pasivo, no, es imposible lograr hacer algo, ¿ya? Si no estudias. También, normalmente antes de viajar al país, te para mucho el hecho de no saber leer las letras, ¿sí? Te para mucho. Sorry, it's occupied. Later. Ok. Y en este caso, el ambiente nos ayuda muchísimo. Si las letras, si las ves cada día, una vez aprendas que la D se escribe como una chimenea, después de unos días ya no va a ser un problema. Si la P se lee como R, pues no va a ser un problema. O de hecho acá Víctor, estás escribiendo siempre mensajes acá en comentarios, pero aparecen como, en vez de emojis aparece algo súper raro. Pero bueno, así es, que por un lado, tú sí resuelves muchos problemas y puedes
simplemente con el hecho de salir a comprar un café, practicar cómo se escribe, a practicar un par de frases básicas, pero hay que hacer este paso, hay que dar el paso. Y cuando no nos sentimos cómodos, es que es difícil hacer este paso, ¿sí? Jessica, por ejemplo, la chica venezolana que entró a mi curso, está viviendo en San Petersburgo, pero apenas dice un par de palabras. Y uno piensa, y a veces esas personas, no ella, pero a veces hay personas que viven en un país por 20 años y no hablan. ¿Saben por qué? Porque no se esfuerzan o no es algo que quieren mejorar, ¿sí? Entonces, imagínate, al mismo tiempo, tú entras al curso donde tienes la estructura para ir por temas pasando uno por uno. Um, sí, pasando uno por uno, practicando las frases que vas a usar diariamente. Lo típico del dinero, de los restaurantes, de cómo preguntar cómo estás, y cómo hablar con la persona, cómo hacer la persona sentirse de cierta forma. Todo lo que necesitamos para esto, para las comunicaciones, para explicarte bien y comprender. Yo creo que hagan esta combinación, ¿sí? Si no están en Rusia, es muy simple, simplemente reemplacen el ambiente, ¿sí? Con el alfabeto cirílico, con el Internet, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que en varias ciudades latinoamericanas se pueden encontrar comunidades así donde se practica ruso. Sí, estoy segura. En México hay muchas escuelas, siempre hay escuelas, las escuelas son un poco más caras, así como depende de cada uno si quiere ir a las clases presenciales. Hoy en día menos y menos gente quiere hacer eso. Quiero aprender ruso para conocer a una chica rusa, son las más bellas del planeta. Sí, hay un estereotipo así y por parte, obviamente, yo los comprendo y por eso estamos acá, que también para abrirnos a estas nuevas posibilidades. Imagínate, si entras al curso, después de 6 meses ya podrás viajar fácilmente como hace Eduardo. Va a viajar a Rusia, un alumno mío que apenas entró en marzo al curso. Ahora habla bastante bien, sabe muchísimas palabras, se explica bien y ya se siente mucho mejor al viajar, ¿sí? Sabe que puede entrar por Estambul, compró los pasajes México-Estambul, Estambul-Moscú, y ahora estamos viendo para comprarle un pasaje de tren, pero todo es posible. También recibo varias preguntas si se puede entrar ahora. Ayer recibí un comentario de un chico que habla con una chica rusa por 2 años, pero tenía miedo, o sea, no miedo, pero pensaba que no podía ingresar al país. Um, de hecho, comida georgiana es muy popular en Moscú, San Petersburgo, y acá es muy raro, en este hotel casi no hay comida georgiana. No sé si es porque así de medio europeo el hotel, pero todavía no he probado jincale acá. Claro. Um, ahora sí, ahora puedes leer tu comentario, Víctor. Después de 6 meses vas a hablar ruso con confianza, porque el objetivo de mi curso es que tú te sientas bien. Es más difícil la pronunciación, por eso quisiera seguir el curso con Katia. Sí, ven, te espero al menos en la semana de ruso acelerado, porque es gratis, puedes entrar a ver un par de clases mías y comprender las cosas básicas de cómo leer, cómo comprender. Sí, te espero ahí en el sitio rusoconkatia.com, me dejas tu email y entiendo que la pronunciación, o sea, para algunas personas es muy fácil porque dependiendo del acento, parece mucho al español igual, pero hay letras como R que si no te sale, si de verdad tienes que practicar un poquito, sí, por ejemplo, Jara, el calor en ruso es Jara, Jara. Si 6 meses aprendería, no sé, depende de la capacidad de cada quien. Obviamente, sí, depende también de cómo te enfoques, pero por eso hago mi método de esta forma, que sea universal y que si practicas, sí vas a lograrlo. Porque hay cantidad limitada de cosas que aprendes. No hay como, normalmente un idioma es algo así que
Sí, Yara, así se escribe. Kakit, ¿sí? Como whale, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Este animal gigante del mar, ¿sí? Algo que no sabemos por dónde empezar, no sabemos dónde se acaba, no sabemos cuáles son los pasos, ¿sí? Para eso, bueno, de hecho, en el avión a Georgia yo he estado escribiendo muchas cosas para mi curso, muchas tablitas así, que por ejemplo, la palabra mi casa, mi, ¿sí? Um, tiene 4 formas, como masculino, femenino, neutro y plural, pero después tienen 5 casos. Entonces multiplicas por 6 cada forma. En teoría deberían ser, bueno, 24 formas, pero en realidad son 12, ¿sí? No son tantas formas. Yo lo escribí, varias se repiten y si yo lo explico de esta forma, ballenas, sí, gracias. Ay, esa palabra se usaba en la serie Mi Gorda Bella para molestar a la chica gordita. 12 formas en vez de 24, ¿sí? Eso te va a ayudar. Claro, sí, Samalot, sí, ya, pero se escribe con yo, Samalot. Y hay cosas así que de repente pongo, no sé, unas esquemitas, sí, y lo pongo primero acá. Por ejemplo, acá tengo 4 niveles de comprensión y cómo hablas, sí, para evaluar a mis alumnos. Y eso facilita muchísimo el proceso. Entonces, claro, depende de cada uno de cómo va a aprender. Pero con las cosas así bien masticadas por ti. No, no, Samalot se escribe con yo, Samalot. De verdad, yo creo que todos tienen chance para hablarlo, sí, y de hecho yo creo que las personas que más se enfocan en la gramática van perdidos por muchos más años, porque la perfección no es donde queremos llegar. La perfección tenemos que perseguirla cuando ya hablamos. Si sabes al menos una forma de explicar todas las cosas que necesitas explicar, ahí puedes ver, ok, cuáles son las alternativas, cuáles son las formas correctas y todo, ¿sí? Pero si te entienden, ese es nuestro primer objetivo, ¿verdad? Um, sí, en Rusia, aunque si vivieras acá, si no tienes con quién practicar, otra vez, lo vemos bien. Sí, por un lado, bueno, ¿dónde encuentro a alguien que quiera practicar conmigo si yo no hablo bien ruso? Primero, intercambio de idiomas. Siempre hay eventos gratuitos de intercambio de idiomas. Hay, si están en Rusia, pregúntenme porque yo estoy en muchos chats de español en San Petersburgo, hispanohablantes en San Petersburgo, y hacen eventos cada domingo. Y ahí todos están súper predispuestos para practicar contigo. Si no, siendo amable, siempre puedes encontrar a alguien, siempre puedes sí, siempre puedes encontrar grupos en Telegram o Vkontakte que se llaman Latinoamérica, algo español, y simplemente comenzar a hablar con gente que es más activa, que va a estar dispuesta para hacer chats contigo. Y luego, um, el miedo de que la gramática te va a impedir hablar es bastante cierto. O sea, digo que no debería ser así. Y acabo de decirles que nuestro primer objetivo es aprender a hablar. De hecho, objetivo en ruso se dice цель, цель. Первая цель – это чтобы нас понимали, да? Чтобы нас понимали. А дальше мы уже можем улучшать, mejorar, улучшать. La gramática del ruso es difícil, sí. ¿Es imposible de aprender? No. ¿Qué porcentaje de la gramática necesitas para hablar fluidamente diariamente? Yo digo un 20%, un 15%. En mi curso, por eso prometo que mis alumnos van a hablar después de 6 meses
porque no aprende formas innecesarias. Imagínate, acabo de explicarte que la palabra mi casa, mi, moi, ¿ya? Moi, en ruso va a tener 12 formas. ¿Cómo lo vamos a hacer con mis alumnos? Obviamente las formas de nominativo, o sea, las formas simples, vamos a aprender, son 4. Maya, femenino, mayo, neutro, muy, masculino, y mai, plural. Eso lo vamos a saber todos. Pero después, de todas las 12 formas que existen, yo digo que hay 1, 2, 3, 4 que sí necesitamos. Entonces, mis alumnos no van a estar ahí con esta tablita, practicando las formas así de sin contexto. Sin el contexto no. Pero sí van a saber у моего друга сегодня день рождения. Mi amigo hoy tiene su cumpleaños. У моего, esta forma con vo al final, sí van a saber, porque se usa en un montón de situaciones y yo quiero que comprendan esas situaciones, como hablando de la hora, hablando de la fecha. Se usa esta forma. También cuando dices, ¿pero qué está pasando? Dices, какого фига? Какого también es esta forma. Así, con la ayuda del curso, que te explica, ok, eso necesitas, eso no necesitas, ¿sí? Tú ya podrás, o sea, lo que me explicó este alumno, Eric, que le dije una cosa, до того как, hasta que, en ruso se dice до того как. Lo voy a escribir acá. Y antes no sabía qué significaba, de hecho no significa mucho, solo la preposición y luego dices hasta qué cosa. Pero él me confesó que después de que en una clase lo vimos, cada día lo escuchó en todas partes, lo comenzó a notar, porque así, ¡pum! Y así funciona nuestra mente. Y en este caso, obviamente, si quisieras también estudiar o trabajar en Rusia, que estudiar se puede gratis con becas y la educación es súper buena comparando con ciertas universidades, según los mismos alumnos. Ecuador, Colombia, vienen acá y aún pagan acá y es más barato que ahí y la calidad es mejor. Magíster, súper buenas en programación. Bueno, hay muchas oportunidades y después puedes trabajar. Un alumno mío ahora, Lester, que vive en Moscú, es un doctor y trabaja como doctor y a veces me manda fotos y dice, oh, mira, hoy he practicado ruso con este paciente. Y yo digo, wow, ¿sí? Trabaja en ruso. Y no sé, quiere construir su vida acá, vivir acá. La verdad, sí. Estoy feliz por él. Entonces, si combinas el ambiente con el curso, te comunicas bien con tus amigos y logras este objetivo de no ser cerrado, estar ahí triste sin poder explicarte y participar en la conversación. Tú sí participas, tú sí puedes comprender mejor a tu novia, ya, si ese es tu objetivo, porque mucha gente quiere eso, ¿no? Mucha gente de verdad quiere comprenderla mejor, que sea un novio, comprenderla mejor y sí, eso también es una de las cosas muy importantes. Así que te invito a participar en mi evento gratuito. Va a comenzar en unas semanas, en noviembre. ¿Cómo se hace? Si quieres ser mi alumno, hay solo una forma. Sí, tengo un sitio web que se llama rusoconkatia.com y desde ahí lo que hace es, me dejas tu email. Yo no puedo tener alumnos particulares. Sí, todos los alumnos que tengo vienen de la Semana del Ruso Acelerado, que ya han pasado la primera etapa, vieron unas clases conmigo y ahí abro las inscripciones una vez cada ciertos meses y puedes entrar a mi curso. El curso te lo da todo incluido. Y por favor, el canal de Telegram se llama Ruso con Katia. Ahí los espero para que puedan ver las notificaciones de los lives que vienen. El siguiente va a ser el viernes.
Si te distraes muy fácil, bueno, no pasa nada porque los niños también se distraen muy fácil. Am, Saludos a Yula por su cumpleaños. Ok, de acuerdo. Sí, hoy es el cumpleaños de mi amiga. Bueno, por favor, asegúrate que me dejaste tu contacto porque si no hacemos el paso hoy en día, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar esperando? Si estás acá es porque sí te interesa aprender, ¿sí? Piensa, hoy en día hablo ruso como me gustaría hablar, me siento bien hablando ruso y si la respuesta es no, pues hay que cambiar algo, hay que hacer algo, hay que comenzar a leer el cirílico que cada vez va a ser algo más y más fácil para ti. Si no tienes con quién practicar, pues encuentra con quién practicar. Pregúntame a mí, encuentra personas por internet o en tu país, en tu ciudad, o si estás en Rusia, encuentra clubs para cada semana practicar. Eso lo voy a hacer con el francés y chino. Um, y lo mismo con la gramática. Ahí, con la gramática, igual yo creo que ahí es mi rol ayudarles, ¿sí? Es mi rol ayudarles, por eso todos bienvenidos. Yo estoy trabajando porque me gusta mucho el ruso, yo creo que lo puedo explicar muy bien, considerando que, bueno, sé español y como de verdad se me hace fácil, de verdad se me hace fácil explicar estas cosas y diferencias. Rusoconkatia.com, te espero ahí. Nos vemos, que estén muy bien, que pasen un lindo lunes. Gracias por venir a verme. Nos vemos el viernes. В пятницу увидимся. Всем пока. Чао-чао.